¿Puedes traducir esta carta? Es muy importante. Fue exactamente esa la frase que una niña de apenas 10 años le dijo a un multimillonario, sin imaginar que cambiaría su vida para siempre. Cuando Diego Morales abrió el papel arrugado y tradujo aquellas palabras sencillas, algo pasó. El hombre, conocido por su frialdad en los negocios y por su postura inquebrantable ante cualquier situación, se desplomó en lágrimas frente a todos. Pero, ¿por qué una simple carta tendría tanto poder? ¿Qué estaba escrito ahí que ningún dinero del mundo podría borrar? ¿Y cómo esa niña tuvo el valor de atravesar sola la ciudad para entregar el mensaje? Esta historia no es sobre fortuna, sino sobre secretos enterrados en el tiempo, secretos capaces de redefinir destinos enteros. Sofía tenía apenas 10 años, pero dentro de ella había una fuerza que muchos adultos jamás conocerían. En una mañana en que el viento parecía empujar sus pasos, decidió atravesar la ciudad sola, sosteniendo con firmeza una pequeña carta doblada en 4. No era un papel cualquiera. Ahí estaba escondida la última esperanza de su mamá, Isabella. Mientras caminaba por las calles transitadas, sentía las miradas de extraños sobre ella, unos con indiferencia, otros con compasión. Pero nada la detenía. Repetía mentalmente la frase que debería decir en cuanto llegara ante el hombre poderoso. ¿Puedes traducir esta carta? Es muy importante. Era curioso notar cómo una petición tan simple cargaba tanto peso. Quien ya ha vivido situaciones en que una sola acción podría cambiar el rumbo de todo entiende la responsabilidad que caía sobre sus hombros. Sofía no tenía miedo del camino, solo tenía miedo de no ser escuchada. La ciudad parecía inmensa para alguien tan pequeña, pero Sofía caminaba como quien sabe exactamente a dónde necesita llegar. Pasaba por plazas, avenidas y edificios imponentes, contrastando con su figura frágil, vestida de forma sencilla, casi invisible a los ojos apurados. Cada paso era impulsado por el recuerdo del rostro cansado de su mamá, quien había entregado la carta con las manos temblorosas, pero con un brillo de esperanza que no se apagaba. Tal vez ya haya sentido eso, esa sensación de cargar algo más grande que uno mismo, como si toda la vida dependiera de una decisión tuya. Y ahí es donde se entiende la grandeza de una niña que, aun sin comprender totalmente las consecuencias, actúa con valor. Sofía no buscaba riquezas ni favores. Lo que quería era claridad, era descubrir la verdad escondida detrás de palabras que no sabía leer, pero que podrían liberar o aprisionar su historia. Al llegar frente a los portones de la mansión de Diego Morales, Sofía respiró profundo. Los guardias la miraron con extrañeza, pues no era común ver a una niña sola ahí. Pero había algo en sus ojos cafés, una determinación que hacía que cualquier adulto dudara en ignorarla. Pidió apenas unos minutos con el millonario, sosteniendo la carta contra el pecho como quien protege un tesoro. Tal vez ya hayas presenciado momentos así, cuando lo improbable sucede y una voz frágil logra romper muros aparentemente infranqueables. Sofía creía que, si lograba entregar su mensaje, algo grandioso pasaría. Poco sabía ella que aquellas palabras en inglés tenían el poder de revolver el pasado y revelar secretos guardados durante 10 años. Secretos que no solo cambiarían su vida, sino que harían que Diego enfrentara recuerdos que creía estaban enterrados para siempre. Cuando Diego Morales abrió la puerta de su memoria, fue como si una ola del pasado lo hubiera golpeado de repente. Frente a la niña que sostenía aquella carta, algo en su mirada lo llevó de vuelta a 10 años atrás, en Estados Unidos. Todavía no era el magnate consolidado que todos conocían. En esa época, era apenas un joven empresario en ascenso, que buscaba oportunidades y luchaba contra sus propias inseguridades. Fue durante una noche de gala en Nueva York que conoció a Isabella Cruz. Diferente a todas las mujeres que había conocido, Isabella tenía una forma magnética. Hablaba con dulzura, pero con firmeza, como quien sabía exactamente el valor de la vida. Si ya has experimentado una conexión tan intensa que parecía romper todas las barreras del tiempo y el espacio, sabes lo que sintió en ese instante. No fue apenas un encuentro, fue un choque de destinos. El romance entre Diego e Isabella fue breve, pero ardiente. Días que parecían semanas, semanas que parecían años. Caminatas a la orilla del Hudson, risas compartidas en cafés pequeños y conversaciones interminables sobre sueños que tal vez nunca se realizarían. Para Diego, ese periodo fue como respirar un aire diferente, libre de las presiones del dinero y del poder. Isabella traía en sí algo raro, la capacidad de ver más allá de las máscaras, de tocar la esencia del hombre detrás del empresario. Quien ya ha vivido una pasión intensa sabe que no siempre la duración define la profundidad. A veces, basta un momento correcto, dos almas en sintonía, para crear recuerdos que resisten al tiempo.
Y fue exactamente eso lo que pasó. Pero, como tantas historias emocionantes de la vida real, los caminos necesitaron separarse. Diego regresó a México, cargando a Isabella apenas en la memoria, creyendo que todo había terminado ahí. Lo curioso es que, por más que lo intentó, Diego nunca logró borrar esos recuerdos. En medio de juntas importantes, vuelos internacionales y contratos millonarios, de vez en cuando se encontraba recordando la sonrisa de Isabella. No hablaba de eso con nadie. Pues, ¿cómo un hombre tan poderoso podría dejarse atrapar por un romance que duró tan poco? Pero la verdad es que el corazón humano no sigue la lógica de los negocios. Guardaba ese capítulo como quien guarda una fotografía vieja en el fondo del cajón. Rara vez la miraba, pero nunca tuvo el valor de tirarla. Y, ahora, frente a Sofía y la carta misteriosa, todas esas imágenes regresaban como si hubieran pasado ayer. ¿Sería casualidad? ¿O el destino estaría cobrando la cuenta de algo que creía estar olvidado? Con cada latido del corazón, la conexión con Isabella se volvía imposible de ignorar. Cuando Diego finalmente abrió la carta y tradujo esas líneas escritas en inglés, el mundo pareció desplomarse sobre él. Las palabras eran sencillas, pero el mensaje cargaba un peso que ningún contrato, ninguna fortuna podría soportar. Isabella afirmaba que Sofía era su hija. El shock fue inmediato. Miró a la niña, notando rasgos que hasta entonces no había percibido. La forma de los ojos, la manera de alzar la barbilla, hasta la firmeza de la postura, era como mirar un reflejo olvidado en el tiempo. Quien ya ha pasado por un momento en que la vida da un giro en segundos entiende el torbellino que se apoderó de su mente. No era solo sobre la paternidad, era sobre enfrentar una parte de sí mismo que creía nunca poder tener. Después de todo, Diego cargaba una convicción antigua, la de que era estéril. La contradicción se instaló en su corazón como una tormenta. Si realmente no podía tener hijos, ¿cómo explicar a esa niña que parecía cargar tanto de él? Era imposible no recordar las noches en Nueva York, la intensidad de ese breve romance, y al mismo tiempo sentirse aplastado por la duda. La lógica decía que no tenía sentido, pero el instinto gritaba lo contrario. Con cada segundo, Diego se sentía menos el empresario calculador y más un hombre vulnerable ante una revelación capaz de derribar murallas internas. Tal vez ya hayas vivido un dilema parecido, cuando todo lo que creías sobre ti mismo es desafiado de repente. Es en ese punto donde surgen los cuestionamientos más profundos. ¿Será que toda la vida que construiste hasta ahí estaba basada en una idea de ti mismo que, en el fondo, no era verdadera? Sofía, sin darse cuenta, era la respuesta viva que no quería enfrentar. Las lágrimas corrieron sin que Diego pudiera contenerlas. No era común verlo así. Acostumbrado a dirigir juntas y enfrentar adversarios sin pestañear, ahora estaba vulnerable ante una niñita que solo quería entender su propia historia. La carta había rasgado capas de orgullo y revelado algo que jamás imaginó enfrentar. ¿Cuántas historias reales ya no han mostrado que, muchas veces, la verdad viene por caminos improbables? Ahí, en el silencio pesado de la sala, flotaba una certeza incómoda. El pasado había regresado para cobrar respuestas. Pero junto con esa certeza, surgía un nuevo temor. Si Isabella había guardado ese secreto por tanto tiempo, ¿qué más estaría escondido? Y, más aún, ¿cómo reaccionaría Valeria, su actual pareja, a esa revelación inesperada? El impacto de la carta no solo revolvió el corazón de Diego, sino que abrió espacio para conflictos que aún estaban por venir. Valeria Sánchez siempre tuvo la vida que muchos envidiaban. Ropa de diseñador, cenas en restaurantes exclusivos y la atención constante de uno de los hombres más poderosos del país. Pero detrás de la sonrisa impecable y la postura elegante, se escondía una mujer acostumbrada a controlar el espacio a su alrededor. Cuando se dio cuenta del acercamiento repentino entre Diego y la pequeña Sofía, algo dentro de ella despertó, una mezcla de inseguridad y celos que trataba de disimular con comentarios sutiles. En el fondo, sabía que esa niña cargaba algo que ninguna joya podría ofrecer. Una conexión verdadera. Tal vez ya hayas notado cómo, en ciertas situaciones, no importa cuánto alguien se esfuerce por parecer intocable, basta un detalle inesperado para tambalear su confianza. Fue exactamente eso lo que le pasó a Valeria. Por primera vez, sintió que su posición podía ser amenazada por algo que dinero alguno podría comprar. La reacción inicial de Valeria fue de estrategia, no de explosión. Conocía a Diego demasiado bien como para arriesgar un enfrentamiento directo desde el principio. En lugar de eso, comenzó a plantar pequeñas semillas de duda, insinuando que Isabella podría estar manipulando toda la situación, usando a la hija como herramienta para alcanzar fortuna y seguridad. Sus palabras eran veneno cuidadosamente dosificado, y Diego,
Aún aturdido con la revelación de la carta, no sabía cómo responder. ¿Cuántas veces ya has visto a alguien, en medio de la vulnerabilidad, ser blanco de manipulación sutil? Es en esos momentos que las debilidades se vuelven puertas abiertas. Valeria apostaba a eso. Sabía que, si lograba mantener viva la incertidumbre, podría alejar la amenaza sin ensuciarse las manos. Sin embargo, lo que no entendía era que, detrás de la fragilidad aparente de una niña, había un valor que ni ella podría predecir. Conforme pasaron los días, la presencia de Sofía se volvió imposible de ignorar. Cada gesto de la niña parecía desarmar a Diego, acercándolo cada vez más a la verdad que tanto temía. Esto irritaba profundamente a Valeria. Trataba de imponer su influencia con más fuerza, organizando eventos, viajes, cualquier cosa que pudiera distraer a Diego de ese nuevo lazo. Pero, como tantas historias emocionantes de la vida ya han mostrado, no se puede competir con algo que nace del corazón. El conflicto silencioso fue creciendo, transformando miradas en discusiones veladas y discusiones en tensiones explícitas. Valeria se sentía empujada fuera de un espacio que antes consideraba solo suyo. Y en el fondo, el mayor dolor no era perder privilegios, sino perder el control sobre el hombre que creía conocer tan bien. Mientras tramaba maneras de mantener su posición, una nueva noticia estaba a punto de intensificar aún más ese escenario ya turbulento. Mientras Diego trataba de asimilar el impacto de la presencia de Sofía en su vida y el conflicto creciente con Valeria, una verdad aún más dura surgía en los pasillos. Isabella estaba gravemente enferma. La carta que la niña cargaba no era solo un mensaje, era un pedido de socorro. Isabella, debilitada, ya no tenía fuerzas para enfrentar las barreras del orgullo o del tiempo perdido. Imagina el peso de cargar un secreto durante toda una década y, al final, darse cuenta de que tal vez no quede tiempo suficiente para reparar las heridas. Es exactamente esa sensación la que Isabella enfrentaba. El cuerpo ya no respondía como antes, y las consultas médicas solo confirmaban la gravedad. Quien ya ha visto a alguien que ama luchar contra una enfermedad sabe cómo cada detalle se vuelve precioso, cómo cada gesto de esperanza se agarra con ambas manos. Fue en ese estado de fragilidad que depositó toda la confianza en su hija. Sofía, aún con apenas 10 años, comprendía la seriedad de la situación mucho mejor de lo que dejaba ver. Al salir de casa, sabía que no era solo una mensajera inocente. Cargaba en sí la responsabilidad de unir dos puntas que nunca se habían encontrado, la mamá y el papá. Tal vez ya hayas sentido el peso de un deber mayor que tu propia edad o experiencia, cuando la vida nos exige una madurez precoz. Así vivía Sofía. Sus ojos infantiles escondían una determinación adulta, y cada paso rumbo a la mansión de Diego era impulsado por el deseo de darle a su mamá la oportunidad de no partir sola, de tener al menos una parte del corazón llena antes de que fuera demasiado tarde. La enfermedad de Isabella no dejaba espacio para retrasos o incertidumbres. Era ahora o nunca, y la niña lo sabía. Cuando Diego supo de la condición de Isabella, un silencio pesado se apoderó de él. Por un lado, se sentía traicionado por no haber sido avisado antes. Por otro, no podía ignorar el dolor evidente que rodeaba todo aquello. Era como si la vida le estuviera presentando una prueba definitiva. Continuar viviendo para sí mismo, protegido en su burbuja de poder y comodidad, o abrir el corazón para enfrentar la fragilidad humana de frente. Quien ya ha encarado la vulnerabilidad de alguien querido entiende cómo es imposible permanecer indiferente. Diego se veía entre la injusticia del pasado y la urgencia del presente. La carta no era solo revelación, sino también despedida, y eso lo hirió de forma diferente a cualquier pérdida material que hubiera enfrentado antes. Y fue exactamente en ese escenario de fragilidad y valor que su decisión comenzaría a formarse, aunque no tuviera plena conciencia de ello. Ante la gravedad de la situación, algo comenzó a moverse dentro de Diego Morales. El hombre conocido por ser frío, calculador y distante de las emociones pasó a ver la vida con otros ojos. El valor de Sofía lo conmovió de forma inesperada. ¿Cómo una niña podía cargar tanta responsabilidad, aún así, mantener viva la esperanza? Tal vez ya hayas presenciado momentos en que la inocencia de una niña fue capaz de iluminar un ambiente de dolor, transformando lágrimas en fuerzas renovadas. Fue exactamente eso lo que Diego sintió. Por primera vez en muchos años, dejó el ego de lado y se permitió sentir de verdad. Sofía no le pedía riqueza, ni estatus, le pedía apenas presencia. Y esa petición, tan simple y poderosa, fue lo que abrió espacio en su corazón para una decisión que cambiaría completamente el rumbo de su vida. Diego se dio cuenta de que ya no podía esconderse detrás de excusas o diagnósticos del pasado. Decidió actuar. Organizó consultas con los mejores médicos,
Proveyó tratamientos, movilizó recursos que solo alguien de su posición podría tener a la mano. Y no lo hizo solo por el peso de la revelación o por la presión de las circunstancias. Lo hizo porque, al mirar a los ojos de Sofía, reconoció algo que ya no podía negar. Ella lo necesitaba. ¿Quién ya ha tomado una decisión que parecía imposible, pero que al mismo tiempo traía paz? Sabe cómo el valor viene acompañado de una extraña serenidad. Así se sintió Diego. De repente, todos los contratos millonarios y compromisos empresariales perdieron importancia ante la urgencia de salvar la vida de Isabella y darle a su hija una oportunidad de no cargar el dolor de la pérdida sola. Él, finalmente, estaba dispuesto a asumir una responsabilidad que nunca imaginó tener. Y con cada actitud, Diego se sentía menos un magnate intocable y más un hombre de carne y hueso, vulnerable, pero también capaz de amar. Valeria, al darse cuenta de esa transformación, se sentía cada vez más desplazada. Pero Diego ya no se dejaba manipular por sus artimañas. Había encontrado en Sofía no solo un reflejo de sí, sino también una misión mayor: ser el papá que nunca pudo ser. ¿Cuántas veces no escuchamos historias reales de personas que, ante el dolor, redescubren su verdadera esencia? Fue en ese punto que Diego entendió: el dinero puede comprar comodidad, pero no sustituye la presencia, el cuidado y el amor. Esta nueva postura no borraba las dudas que aún cargaba sobre la paternidad, pero revelaba que estaba dispuesto a enfrentar cada incertidumbre de frente. Lo que no esperaba era que, pronto, un examen de ADN pondría a prueba todas esas decisiones. Diego, movido por la responsabilidad recién asumida, decidió enfrentar la duda que insistía en corroerlo por dentro. Por más que el corazón apuntara hacia Sofía como su hija, la razón exigía una prueba concreta. Así, se solicitó un examen de ADN. El proceso parecía simple: recolección de material, análisis en laboratorio, espera del resultado. Pero lo que estaba en juego era mucho más que un papel con números y porcentajes. Imagina la angustia de esperar una respuesta que puede redefinir toda tu vida. Fue exactamente lo que sintió. Durante los días de espera, cada gesto de Sofía parecía ora confirmar la paternidad, ora intensificar la duda. Era como vivir en una cuerda floja entre la esperanza y el miedo. Y cuando finalmente recibió el sobre cerrado, Diego sintió el peso de una decisión del destino en sus manos. El resultado, sin embargo, fue devastador. El dictamen indicaba que Diego no era el padre biológico de Sofía. Las palabras frías del documento fueron como un golpe certero, derribando en segundos la confianza que venía construyendo. ¿Cómo creer en la carta, en el romance pasado, en el parecido físico tan evidente, si la ciencia afirmaba lo contrario? Esa contradicción lo sumergió en un dolor profundo. ¿Cuántas veces ya has confiado en algo con todas las fuerzas, solo para ver la realidad darte una respuesta diferente? Es en ese punto donde muchos se rinden, creyendo que no vale la pena insistir. Diego, conmocionado, comenzó a cuestionar si no había sido engañado todo el tiempo. El recuerdo de las palabras de Valeria, insinuando manipulación, regresaba como un eco cruel. La carta, que antes parecía luz, ahora sonaba como trampa. Su mente oscilaba entre rabia, frustración y un vacío que ninguna riqueza podría llenar. Sofía, inocente, no entendía los detalles técnicos, pero sentía el distanciamiento de Diego, la mirada perdida y la vacilación en cada palabra. Para una niña, pocas cosas duelen tanto como percibir la incertidumbre de alguien que debería ser puerto seguro. Y Diego, por más que quisiera acercarse, no sabía cómo lidiar con la contradicción que el resultado traía. Era como si estuviera atrapado en un laberinto sin salida. De un lado, la ciencia; del otro, la verdad emocional que pulsaba en su alma. Esa dualidad creó en él una angustia silenciosa, casi insoportable. ¿Quién ya ha vivido un momento en que razón y emoción libran batallas feroces dentro de sí sabe cómo eso puede ser paralizante? Y en el fondo de esa lucha, una sola pregunta hacía eco. Si el examen negaba, ¿por qué Isabella habría escrito lo que escribió? La respuesta vendría, pero no sin dolor. Diego ya no podía vivir con tantas preguntas sin respuesta. La carta, el parecido de Sofía, el recuerdo del pasado y ahora el examen que negaba todo. Era imposible ignorar la necesidad de confrontación. Fue entonces que decidió buscar a Isabella, su antigua pasión, para enfrentar cara a cara la verdad que durante años había permanecido escondida. Al verla, el impacto fue inmediato. Sus ojos, aún marcados por una dulzura entristecida, parecían cargar décadas de silencio. Isabella temblaba, como si supiera que ese momento inevitablemente llegaría. Y antes de que Diego abriera la boca, las lágrimas ya corrían por su rostro. ¿Cuántas veces ya has sentido que alguien guardaba un secreto demasiado pesado,
casi suplicando ser liberado. Fue exactamente esa sensación la que flotaba en el aire. Y cuando Isabella finalmente habló, su voz rompió el corazón de Diego en 1000 pedazos. Isabella reveló que Sofía realmente no era hija biológica de Diego, pero que, en el fondo, eso nunca disminuyó el peso de la verdad detrás de la carta. En esa época, había sido víctima de presiones y amenazas que le impidieron mantener la relación con él. Forzada a casarse con otro hombre, vivió aprisionada en una vida que no eligió. El esposo, abusivo y cruel, hizo todo para separarla de Diego y, cuando nació Sofía, vio en la niña la única razón para seguir luchando. La carta fue escrita en secreto, en un intento desesperado de dejar una pista, un fragmento de verdad que algún día podría llegar a Diego. No podía decir quién era el papá de Sofía, pero necesitaba que supieras que el amor que tuvimos nunca murió, confesó Isabella. Era la confesión de una mujer que amó en silencio y sufrió en silencio. Diego sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La ciencia tenía razón, pero el corazón de Isabella también la tenía. Sofía no era su hija biológica, pero era el eslabón que unía para siempre la historia de los dos. Y en ese instante, todas las certezas que buscaba se deshicieron, dando lugar a una nueva percepción. A veces, la verdad no está solo en la sangre, sino en el amor que se construye. Isabella pidió perdón, no por haber engañado, sino por haber sido cobarde ante las circunstancias que la ahogaban. Diego, aún destrozado, se dio cuenta de que esa mujer frente a él cargaba marcas invisibles, heridas que ningún examen podría registrar. Y al mirar a Sofía, vio no solo una niña indefensa, sino la heredera de una historia de dolor, sacrificio y amor incondicional. La confesión de Isabella, dura y liberadora, reabrió viejas heridas, pero también abrió espacio para una nueva esperanza. Después de la confesión de Isabella, Diego ya no podía dejarse abatir por el resultado anterior del examen de ADN. La duda aún persistía, pero decidió recurrir a un nuevo laboratorio, con protocolos rigurosos y verificación independiente. Esta vez, cada etapa del proceso fue seguida de cerca, como si la propia vida dependiera de ello. Y, de hecho, dependía. Quería certeza absoluta, no solo por él, sino para proteger a Sofía de cualquier injusticia que pudiera surgir de la duda. Esperar nunca había sido su fuerte, pero ahora cada segundo parecía cargar una eternidad. Cuando el resultado finalmente llegó, la confirmación vino clara e irrefutable. Sofía era su hija biológica. Las piezas del rompecabezas finalmente encajaban, y la carta que un día los había llevado las lágrimas ahora tenía sentido. El peso de la duda cayó, y Diego sintió un alivio profundo, mezclado con una alegría que jamás imaginó experimentar. El encuentro con Isabella y Sofía después de la confirmación fue emocionante y silencioso. No había palabras suficientes para describir el torbellino de sentimientos que corría por el corazón de Diego. Cada gesto, cada mirada, estaba cargado de emoción pura, de gratitud por haber persistido aún ante las incertidumbres. La niña, pequeña pero valiente, le sonrió con una confianza recién descubierta, como si supiera que finalmente estaba en el lugar correcto. Quien ya ha vivido momentos en que la verdad es restaurada sabe que el impacto no se mide solo por la alegría, sino por la sensación de justicia cumplida. La ciencia y el amor se encontraron, cerrando un ciclo que parecía interminable. Diego abrazó a Isabella y Sofía, sintiendo que, de alguna forma, todo el sufrimiento y cada lágrima habían valido la pena. La carta, simple pero poderosa, probó que aún en las acciones más pequeñas pueden residir transformaciones gigantescas. Y así, la vida comenzó a reorganizarse alrededor de ellos, ahora con una certeza sólida y definitiva. Diego ya no era solo un empresario poderoso, era un papá presente, consciente del valor de cada instante al lado de su hija. Isabella, aliviada y fortalecida, podía finalmente respirar sin cargar el peso del secreto. Sofía, que atravesó la ciudad sola con valor y determinación, se convirtió en símbolo de esperanza y persistencia. Era la prueba viva de que la verdad, cuando se busca con valor, prevalece. Y al mismo tiempo, Diego comenzó a reflexionar sobre las injusticias del pasado, sobre cuánto tiempo perdido podría haberse evitado si la honestidad hubiera prevalecido. Esta nueva fase estaba marcada por amor, respeto y responsabilidad. Pero, como toda historia que toca el corazón, aún había desafíos y decisiones por tomar, principalmente en lo que se refería a Valeria, cuya presencia aún se cernía como una sombra que necesitaba ser resuelta. La tensión que se había acumulado durante semanas finalmente llegó al punto de ruptura. Diego sabía que ya no podría convivir con Valeria, cuyas manipulaciones y celos amenazaban todo lo que había conquistado emocionalmente con Isabella y Sofía.
La decisión, aunque dolorosa, era necesaria. La llamó para una conversación franca, sin rodeos, exponiendo todo lo que sentía, cada miedo, cada duda, cada límite que ella había rebasado. Valeria, acostumbrada a controlar situaciones, se sorprendió con la firmeza de él. Quien ya ha necesitado cerrar un ciclo sabe cómo se necesita valor para mantenerse fiel a la propia verdad, aun cuando existe un vínculo emocional o histórico. Diego no quería lastimar, pero tampoco podía posponer más la vida que ahora estaba ante él, una vida construida sobre sinceridad, amor y responsabilidad. La ruptura fue respetuosa, pero definitiva. Diego explicó que su corazón y su atención estaban ahora completamente volcados hacia Isabella y Sofía, y que cualquier intento de interferencia sería inútil. Valeria, por más que quisiera reaccionar, se dio cuenta de que ya no había espacio para manipulaciones. La vida de Diego había cambiado de forma irrevocable. Las prioridades, antes definidas por estatus y conveniencias, ahora giraban en torno a lo que realmente importaba. Quien ya ha enfrentado decisiones que desafían intereses personales sabe que la sensación es simultáneamente liberadora y pesada. Al alejarse, Valeria dejó claro que no era solo una página pasada, sino un capítulo cerrado. Diego, por otro lado, respiraba aliviado, sintiendo que finalmente podría dedicarse a lo que realmente tenía valor: reconstruir su familia y recuperar el tiempo perdido con aquellos que amaba verdaderamente. Con la partida de Valeria, Diego se acercó a Isabella con una claridad nueva, pidiendo no solo perdón por los años perdidos, sino un compromiso de vida juntos. Le pidió matrimonio, consciente de que esa unión simbolizaba no solo amor, sino justicia, verdad y reconstrucción de lazos rotos por el tiempo y el miedo. Sofía, testigo de toda la travesía, sonrió con alivio y felicidad, sintiendo que finalmente la familia que siempre deseó se estaba formando. Era la realización de un ciclo que comenzó con una carta simple, pero poderosa, capaz de generar lágrimas, decisiones y transformaciones profundas. La familia finalmente se consolidaba sobre valores reales: amor, valor y transparencia. Y, mientras abrazaban el futuro, Diego, Isabella y Sofía prometieron nunca más permitir que mentiras, secretos o el tiempo los separaran, viviendo cada instante con intensidad y gratitud. Y entonces, después de toda esta travesía, ¿qué podemos aprender? A veces, la vida pone frente a nosotros pequeños gestos, una carta, una decisión valiente, una mirada atenta, que tienen el poder de transformar destinos enteros. ¿Ya te has puesto a pensar en cuántas injusticias podrían evitarse si tuviéramos el valor de enfrentar la verdad y actuar con el corazón? Diego necesitó enfrentar dudas, miedos y manipulaciones para finalmente darse cuenta de lo que realmente importaba: presencia, amor y responsabilidad. ¿Y tú? ¿Estás dejando pasar pequeñas oportunidades o estás listo para actuar ahora, antes de que el tiempo se lleve aquello que es más valioso? Si esta historia te tocó, reflexiona. ¿Qué secretos o miedos te están impidiendo reconstruir relaciones, buscar justicia o hacer lo correcto? Suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue viendo historias que enseñan, inspiran y muestran que, aun en los momentos más improbables, el valor y la determinación pueden cambiar vidas. Comparte tu opinión en los comentarios. ¿Tendrías el mismo valor que tuvo Sofía? ¿Qué decisiones tomarías si estuvieras en el lugar de Diego? Vamos juntos a transformar inspiración en acción, aprendiendo a no dejar que el tiempo o el miedo determinen nuestras decisiones. Recuerda, cada gesto, cada palabra, cada actitud importa.